voy a compartir con ustedes 5 pruebas, 5 evidencias de por qué creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ustedes saben que yo soy, como algunos de ustedes, nacido y criado en el Evangelio. A veces digo nacido y criado bajo las bancas de la iglesia. Cuando mi papá fundó la iglesia del pueblo en el 1981, yo tenía 5 años de edad en ese tiempo, apenas había 4 años de edad, apenas había cumplido 4 años ese noviembre antes. Y de ahí, pero antes de eso mi papá era un evangelista de carpa. Y él llevaba el evangelio a pueblos pequeños aquí en Houston, aquí en Texas, a pueblos donde el evangelio no había llegado a los hispanos. Eso era como un pioneer llevando el evangelio. Hizo toda mi vida, todo lo que he conocido es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el niño crece, es joven, adulto, y en ese crecimiento, cada persona creado en el evangelio o no creado en el evangelio, tiene que llegar a un momento importante en su vida donde hace la decisión de creer no basado en la fe de sus papás, no basado en la fe de sus abuelos o de sus antepasados, pero sino basado en su propia fe, right? En su propia fe. Y hoy mi enseñanza se trata de esto, de darles evidencia, de enseñarles pruebas de por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús, para afirmar tu propia fe. No para que creas porque, bueno, pues vivo en Texas y casi todos son cristianos, o casi todos mis amigos son cristianos, o mi familia es cristiana, o debo de ser cristiano. No. Para afirmar tu fe, para que sepas por qué creemos en lo que creemos. Y esto es algo que es sumamente importante, porque si no creemos en la resurrección de Cristo Jesús, si no sabemos por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús, si no sucedió la resurrección de Cristo Jesús, pues todo esto es en vano. All of this is in vain. Dice, ustedes me esperan en San Juan capítulo 20. You guys go to the Gospel of St. John chapter 20. Pero dice, 1 de Corintios 15, versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues andamos perdiendo el tiempo aquí. Mejor vámonos a la playa, right? Si Cristo no resucitó, pues mejor vamos a ya prender el asador para hacer las fajitas, right? Si Cristo no resucitó. All of this es una pérdida de tiempo, right? Pero nosotros sabemos que no es una pérdida de tiempo, porque sabemos que Cristo resucitó. Y es importante que tú lo sepas. It's important that you would know it. Porque tu salvación, mi salvación, nuestra salvación depende de la resurrección de Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, quiere decir que Dios lo resucitó, dice, serás salvo. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. Pero gloria a Dios que Cristo resucitó y hay salvación para nosotros. El 8 de mayo es Día de los Madres. Y tradicionalmente en las iglesias y en nuestra iglesia, nuestra observación es que este fin de semana donde celebramos la Pascua es el fin de semana más grande de todo el año, donde más vienen a la iglesia que todo el año. Y de ahí el segundo más grande, y varones prepárense para decir amén, varones. El segundo más grande es Día de los Madres, right? Día de los Madres, que va a ser el 8 de mayo, right? 8 May. Y les digo, tráiganme a todas las madres, right? Todas, tráiganlas todas, okay? Las buenas y las malas, bring them, right? Aquí, Dios se va a encargar de ellas, right? Like that, bring them, tráiganlas todas, right? Like that. Aquí en la iglesia del pueblo es un poquito diferente, porque para nosotros el segundo servicio más grande va a ser el Día de los Padres.
Me lo dije a las 8 y they left me hanging. Hubo como 3 y dijeron, dije, ¿cómo, por favor, así como hombres? Anyways. Primer prueba, porque se aproxima el Día de las Madres, primer prueba que voy a compartir con ustedes es el testimonio de las mujeres. El testimonio de las mujeres. San Juan 20, versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Está María allí en la tumba. La tumba es muy diferente a como nosotros sepultamos a la gente. No era un pozo y que lo meten. Allí en el Medio Oriente, en Israel, cuando sepultaban a alguien, en esos días usaban una cueva y entraban en una cueva, o usaban como una piedra inmenso y hacían como un agujero inmenso donde literalmente tú podías entrar y descansaban ahí los cuerpos. Y María llega y ve que no está el cuerpo y empieza a llorar. Versículo 13 dice que le dijeron los ángeles, versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Right? Versículo 14 dice, y cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién, a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. 16. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Right? So Juan nos dice, María Magdalena, para que supieran todos exactamente quién era la testigo ocular. Right? Unos meses atrás, Estados Unidos sacó su ejército de la nación de Afganistán. Inmediatamente que salieron, entraron los extremistas de la religión de los musulmanes. Algo que no se ve mucho en las noticias, pero de un momento al otro, los derechos de las mujeres cambiaron en esa nación. Años atrás, en la nación de Irán, las mujeres tenían muchas libertades, podían conducir, se vestían como se querían vestir, se educaban, muchas diferentes libertades. Pero de ahí entraron los extremistas de la religión de los musulmanes y les quitaron a las mujeres muchos de los derechos que ellas tenían antes que ellos entrarían. Right? Esto estamos hablando este año, estamos hablando del día de hoy en el Medio Oriente. Si regresamos 100 años atrás, que no es mucho tiempo, right? Los días de Jesús fueron 2000 años atrás. Si nos regresamos a 100 años atrás, en este país, en esta nación que cumple arriba de 200 años en su historia, pero 100 años atrás, en este país, apenas a las mujeres se les dio el derecho de votar. Right? Se les dio el derecho de votar, apenas hace 100 años atrás. Ahora, imagínate a regresarte 2000 años atrás, y no aquí en Estados Unidos, que ha sido la punta de la lanza para la libertad, sino allá en el Medio Oriente, right? Donde aún hoy en día vemos mujeres viviendo en ciertas partes del Medio Oriente con sus libertades limitadas. Si habían 2 personas dando testimonio, y uno era un testigo, un hombre, y el otro dando testimonio era una mujer, en los cortes le creían más al testimonio del hombre.
2000 años atrás, si tú o yo estábamos escribiendo, inventando que había venido el Salvador del cielo, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó, y de ahí vamos a hablar de quizás el primer testigo ocular a ver a Cristo resucitado, no hubiéramos escogido una mujer. Hubiéramos escogido el testimonio de un hombre, y de un hombre reconocido, de un hombre de respeto. Pero vemos que Juan nos enseña que la primera ver a Cristo después de haber resucitado, era una mujer, y no era María, que era una santa entre las mujeres, bendita entre las mujeres, no, era María Magdalena, que en una ocasión Jesús tuvo que sacarle 7 demonios. I wouldn't have picked her. Yo no la hubiera escogido si hubiera estado inventando la historia. Pero Juan graba esto para nosotros, enseñándonos de que hey, esto es verdad. Right? Esto es verdad. Y la primera prueba que comparto con ustedes es el testimonio de las mujeres. El testimonio de las mujeres. Right? De ahí, la segunda prueba que comparto con ustedes es que no es una leyenda. No es una leyenda. Busqué en el diccionario qué es una leyenda. Una leyenda es una historia no histórica o verificable transmitida por la tradición de épocas anteriores y popularmente aceptada como histórica. En otras palabras, cuentan una historia y va de generación a generación, a generación, a generación, a generación, y después de muchos años, después de muchas generaciones, lo reciben, lo creen como que si fue algo de verdad, pero no hay evidencias. Right? Realmente no saben si sucedió o no sucedió. Y la segunda prueba que les presento hoy esta mañana en por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús es porque no fue una leyenda, no es una leyenda. No es un cuento de niños, no es un cuento de Disney, no es un cuento no es un cuento de Hollywood, sino que días después de haber resucitado, o aún el mismo día que había resucitado, ya se estaba hablando de la resurrección de Cristo Jesús. Right? Y Juan, que acabamos de leer su evangelio, había escrito, él era uno de los testigos oculares y había escrito el evangelio de Juan unos años después de la resurrección, meses, semanas después de la resurrección. Ya los apóstoles y los discípulos estaban predicando lo que nosotros sabemos que hoy en día es verdad. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. No es una leyenda. It's not a legend. Una leyenda se lleva tiempo para transmitir. El evangelio de Cristo Jesús, la predicación de la resurrección de Cristo Jesús, empezó a suceder inmediatamente. It began to happen immediately. ¿Por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús? Primeramente, por el testimonio de las mujeres. Segundo, no hubo suficiente tiempo para que fuera leyenda, sino que inmediatamente salieron las noticias. Y de ahí la tercera, que es uno de mis, que a mí, a través de mi fe, me ha impactado más, es la transformación de los discípulos. ¿Okay? La transformación de los discípulos, el cambio que sucedió en la vida de los discípulos de Cristo Jesús. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que quiere decir un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos con las puertas cerradas? ¿Qué dice? Por miedo. All right? Por miedo. Una vez más. ¿Por qué estaban reunidos los discípulos con las puertas cerradas? ¿Por qué?
por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Okay. Versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Right? Eso no es una fantasma. Right? Un fantasma no te va a mostrar sus manos y su costado. Right? No fue un espíritu. Right? En otras palabras, en cuerpo se presentó, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo a quién, al Señor Jesús. Ok. Pasan 8 días, pasa una semana, y dice el versículo 24, verse 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ok, a meter tu dedo, a meter tu mano, tiene que ser en un cuerpo, no en un fantasma o no en un espíritu. I mean, you know, can't put your finger in Casper, right? Dice, si no puedo meter mi dedo, si no puedo meter mi mano en su costado donde pasó la lanza, I don't believe it, no lo creo. Una vez más están con las puertas cerradas. Right? Versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y ya mira la transformación, dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Tomás dudando, yo no lo creo hasta que mete mis dedos por donde estaban los clavos. Yo no lo creo hasta que mete mis manos por donde pasó la lanza en su costado. Se presenta a Jesús y le dice, pon tu dedo, pon tu mano, y Tomás confiesa lo que cada uno de nosotros tenemos que confesar, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Dice, Señor mío y Dios mío. Ahora vamos a ir a la siguiente libro después del Evangelio de San Juan, que es Hechos. Van a ir a Hechos capítulo 2. Nomás unas páginas van a voltear. Vemos la transformación inmediatamente de Tomás, de dudar a creer. ¿Por qué? Porque miró al Cristo resucitado. Ahora alguien recuérdame, ¿por qué los discípulos tenían las puertas cerradas? Por miedo. Right? Por miedo. ¿En qué ciudad crucificaron a Jesús? Somebody help me, alguien ayúdame. ¿Qué ciudad crucificaron? No digan Houston, Texas, por favor. No fue en Houston. ¿En qué ciudad crucificaron a Jesús? En Jerusalén. Right. Crucifican a Jesús, lo sepultan, 3 días después resucita. María Magdalena, de los primeros a verlos, se presenta a sus discípulos en ese cuarto donde estaban encerrados por miedo. Les dice, no se vayan de Jerusalén, porque recuerda que ellos eran se pasaban más tiempo en Galilea de que en Judea, en Jerusalén. Les dice, no salgan de Jerusalén hasta que reciben la promesa del Espíritu Santo. En Jerusalén reciben la promesa del Espíritu Santo, son bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Lucas en Hechos dice que Jesús se pasó 40 días con sus discípulos, comiendo con ellos y enseñándoles las cosas del reino de Dios. Y estos hombres que estaban encerrados por miedo, es más, vamos a ir a una persona, Pedro. ¿Se recuerdan de Pedro que le dijo a Jesús, yo voy a estar contigo hasta el fin? ¿Y qué le dijo Jesús antes de ser crucificado? Le dijo, antes que cante el gallo, me vas a negar. How many times? Antes de cantar el gallo, 3 veces me vas a negar. Dijo Pedro, never. Right? Pero ahí vino uno y le dijo, oye, tú eres uno de ellos. Yo ni conozco a ese hombre. Right?
Vino otro, tú hablas como ellos. Yo no soy de esos. O sea, vino una niña y le dijo, tú sí eres un cristiano, tú sí eres hermano. Y le echó maldiciones y todo, 3 veces, nego. Y de ahí se oyó, cucurú. I like that, cantó el gallo. Right? You know the story. Okay. ¿Que no les gustó mi gallo o qué? Hechos 2, versículo 14. Acts 2, verse 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro había negado, Pedro y los 11 estaban encerrados porque tenían miedo. Dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. ¿Recuerdan en San Juan? Dijo que está encerrado por miedo de ¿quién? De los judíos. Aquí Pedro le está hablando a los mismos que habían crucificado a Jesús. Y les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras. Verse 22, all right, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Le está diciendo Pedro a los que crucificaron a Jesús, ustedes conocen a Jesús, saben de todos los milagros que él hizo, porque los hizo entre ustedes y ustedes mismos lo saben. Nadie negaba que Jesús había hecho milagros. Versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y ¿qué? Y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. Pedro, recuerda, negar 3 veces, encerrado en un cuarto con miedo. Él viene a los mismos que habían crucificado a Jesús y les dijo, ustedes mataron a Jesús, ustedes crucificaron a Jesús. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y de ahí les dice, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Pedro 3 veces había negado a Jesús antes que lo habían crucificado. Pedro y los discípulos que estaban encerrados en un cuarto porque tenían miedo a los judíos, días después, no años después, días después de la crucifixión de Jesús, días después de haber sepultado a Jesús, regresan a los mismos judíos y les dice, ustedes mataron a Jesús, ustedes crucificaron y mataron a Jesús, pero Dios Padre lo resucitó. Esa es una transformación. That is a transformation. Vemos la transformación de los discípulos, de tener miedo a tener coraje y valor. Vemos a la transformación de Pedro, de haber negado 3 veces, a cambiar y con denuedo predicarle a los mismos que en él unos días antes les tenía miedo. Y de ahí vemos la transformación de uno que se llamaba Pablo. Right? Primero era conocido como Saulo de Tarsos. Y de ahí tuvo un día, mientras que él iba persiguiendo a los hermanos, tuvo un encuentro cara a cara con el Cristo resucitado. Y Pablo dice estas palabras en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Cristo resucitado le dio la palabra a Pablo. Y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En otras palabras, él estaba persiguiendo a los hermanos y quería destruir a la iglesia. Él tenía documentos legales, iba de pueblo a pueblo, buscaba a los hermanos, los arrestaban, en unas ocasiones los encarcelaban, en otras ocasiones los golpeaban y en otras ocasiones los mataban. Los mataban, los asesinaban.
Y esto era en lo que estaba participando Pablo. Él era celoso por su religión del judaísmo. En otra carta, Pablo habla de su fe y dice, mira, yo era judío de judíos. Y da su resume, como decimos en inglés, da su historia de que era del tribu de Benjamín, right? Y que era celoso por el judaísmo. Y aquí dice, el versículo 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En otras palabras, si había alguien que estaba en contra de la iglesia de Cristo Jesús, si había alguien que era más celoso por las cosas del judaísmo que cualquier otro, dice Pablo, era yo. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le prediquese entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Este hombre que iba persiguiendo a la iglesia, este hombre que iba arrestando a los hermanos para encarcelarlos, para golpearlos, para asesinar a unos de ellos, se convirtió y empezó a predicar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Jesus lives, Jesus lives, Jesus lives. Un mártir, a martyr, es alguien que muere por su fe, alguien que muere por su creencia. El primer mártir que conocemos que su historia está escrita en el libro de los Hechos, se llamaba Esteban. Y cuando agarraron a Esteban, lo sacaron de la ciudad, del pueblo, y los hombres se quitaron sus sacos y apedrearon a Esteban hasta que lo mataron. Y cuando ellos se quitaron los sacos, los descansaron, los pusieron a los pies de Pablo, para que él cuidara los sacos mientras que ellos mataran al primer mártir. Cuando Pablo se convirtió, los hermanos se dieron cuenta. Unos no lo creían, they're like, no way. Unos tenían miedo, like, no hombre, sabes, hey, no way. Como dicen los muchachos, heck no. Like, right. Yo no me voy a arrimar con él. Mira, imagínense que nosotros vamos saliendo del servicio y que venga un mormón o venga un musulmán y te empieza a predicar y te dice, oye, te invito a mi iglesia, a mi templo. ¿Qué iglesia vas? Pues soy mormón, o vamos a decir, soy musulmán. 99.9% de ustedes dirían, no thank you, no thank you. Pero imagínense que el próximo domingo ustedes vengan a la iglesia y que su pastor les diga, ese es mi último domingo porque me voy a convertir a ser un musulmán. Tú dirías, never. Si tu pastor se convierte, uno de ustedes se vuelven locos, like, ¿cómo? Like, no lo puedo creer, ¿cómo? Estos fueron los discípulos y la historia de Pablo. Ellos eran judíos, creían en el judaísmo, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Sus papás eran judíos, sus abuelos eran judíos, sus bisabuelos eran judíos, sus tatarabuelos eran judíos, sus eran generaciones y generaciones y generaciones de tener una creencia, y de ahí en días inmediatamente cambiar su creencia, de creer, eso es lo que creemos, y vamos este rumbo a de repente entender de que, no es la religión, no es el judaísmo, no son estos becerros que cada año están sacrificando, sino que todo eso nos está enseñando que Cristo es el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. They changed their minds, cambiaron su mente, cambiaron sus vidas.
fueron rechazados por su propia gente, por su propio pueblo, fueron condenados al cárcel, otros a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que transformó sus vidas? Eran testigos oculares, no habían oído de la resurrección de Cristo Jesús, ellos vieron al Cristo resucitado y esto cambió su vida. Just changed their lives. Mi cuarta prueba de por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús es por el testimonio de testigos oculares. Right? El testimonio de testigos oculares. Primeramente, por el testimonio de las mujeres. Segundo, no era una leyenda. Tercera, por la transformación de los discípulos. Y de ahí la cuarta es el testimonio de testigos oculares. De ahí de Hechos van a ir al siguiente carta, que es 1 de Corintios 15. Después de Romanos, es Romanos y de ahí 1 de Corintios 15. Me van a esperar en 1 de Corintios 15. Aquí en Houston hay un noticiero sumamente famoso, real famous. Alguien ayúdame. Channel 13, ¿cómo se llama? Eyewitness News. Right? Canal 13, Eyewitness News. Y Eyewitness News, Eyewitness quiere decir que es el noticiero del testigo ocular. It's not Channel 13, I heard news. It's Eyewitness News. Right? No es el Canal 13, oí. Me contó la prima de la novia de mi vecino no fue así. Ese no es el noticiero. Si ese fuera el noticiero, ¿qué le vamos a creer a esa gente? Right? But Eyewitness News, el noticiero del testigo ocular, eso es algo completamente diferente. Right? Unos años atrás estaba enseñando una clase en la escuela dominical y le pregunté a los alumnos, ¿qué es mejor del testimonio de un testigo ocular? Right? ¿Qué es mejor que el testimonio de un testigo ocular? Y dijo un muchacho, video, right? Video. Y dije, tú te creaste con el iPhone, right? Like that. Pero vamos a regresarnos 2000 años atrás. Let's go 2000 years back. Right? ¿Qué es mejor 2000 años atrás? ¿Qué era mejor del testimonio de un testigo ocular? Que era mejor del testimonio de un testigo ocular, el testimonio de muchos testigos oculares. Right? Una cosa es que uno lo diga, right? Es otra cosa que dos lo digan. Yo no creo así mucho en que fantasmas y estas cosas, pero les platico de que cuando años atrás que remodelamos aquí la plataforma de la iglesia, los muchachos andaban trabajando, yo andaba en esa puerta viendo a los muchachos trabajar y atrás de mí oí una voz de una gringuita. Yo sabía que no eran los muchachos trabajando porque ninguno era gringuita. So me salí y fui y no había nadie, nobody's there. Entonces allá mero atrás estaba un muchacho que trabajaba con nosotros y le dije, hey, ¿tú oíste algo? Y me dice, no. Y le digo, y mientras que estoy platicando con él, me dice, ayúdame a cargar esto. Agarro la caja y él del otro lado, vamos caminando. Y le digo, oí una voz de una gringuita, right? Y mientras que le digo esto y lo que dijo la gringuita, no dijo nada así, nada extraordinario, pero le estaba platicando, de repente oí la voz otra vez. Y me ve y me dice, ¿así? Like that. Y le dije, ¿tú lo oíste también? Y me dice, sí. Y le digo, qué bueno, ahora no nomás soy un loco, somos dos locos, right? Like that. Un loco. Cristo resucitó. María Magdalena, imagínate, María Magdalena, la endemoniada. Cristo resucitó. ¿Está loca? ¿Está loca? Pero que dos den testimonio. Pues están locos. Ya sabes cómo ellos son. Unos de ustedes han oído de Watergate. La mayoría no saben de qué se trata Watergate,
pero han oído de Watergate. Watergate fue un incidente que sucedió con el presidente Nixon y no quiero entrar mucho en detalles, pero uno de los consejeros, varios fueron a prisión por Watergate, andaban espiando sobre unos reporteros, varios fueron a prisión y el presidente tuvo que denunciar la presidencia y dejar de ser presidente a causa de Watergate. Después uno de sus consejeros se convirtió a cristiano y escribió un libro de la vida de él, de la restauración que Dios le dio. Y él contaba de que, no me recuerdo muy bien, don't quote me on this, pero habían como el presidente y 3 consejeros. Y dice, el presidente y nosotros 3 consejeros éramos los únicos que verdaderamente sabíamos qué había pasado. Y dice él que ellos tenían poder, dinero y autoridad. Eran los hombres más poderosos, tenían acceso a todo el dinero del mundo y tenían mucha autoridad. Y dice, y todo lo que teníamos que hacer era negarlo y dejar cerrar la boca. That's all we had to do. Pero entre los 4, alguien abrió la boca. Right? Entre los 4, para obtener poder, dinero y autoridad, no lo pudieron hacer. They couldn't do it. Y unos fueron a la prisión, el presidente tuvo que bajarse. Right? So, imagínase lo que se llevaría para agarrar María Magdalena, para agarrar a las mujeres que habían dicho que habían visto a Jesús resucitar, agarrar a los discípulos, porque ahora ya vamos en más de 12 personas, y decirles, no digan nada. Right? Vamos a decir que Jesús resucitó y así todos van a creer en él. Right? Un cuento de niños, vamos a inventarlo, no digan nada. Pero de ahí estos mismos fueron arrestados, otros fueron encarcelados, otros aún los mataron y nadie abrió la boca. Muchos murieron diciendo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Si no creísteis en vano, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué? A las Escrituras. Déjenme decirles, Cristo murió conforme a las Escrituras. Este no es una de mis pruebas, pero pudiera ser otra prueba, nomás por falta de tiempo no se los doy. Pero el cumplimiento de profecías es una prueba de que Cristo resucitó. Right? El cumplimiento de profecías. Dice Pablo aquí, Cristo murió conforme a las Escrituras. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Cristo mismo, Jesús mismo predijo de él mismo diciendo, hey, destruyen este templo, en 3 días yo lo voy a levantar. Le decía a sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén, me van a crucificar, me van a sepultar, pero yo voy a resucitar. Versículo 5 dice, y que se apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12, ok, ya vamos en 12 testigos oculares, y ni habla de María Magdalena y las otras Marías. 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7, después apareció a Jacobo, después a todos los discípulos, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 6, una vez más. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando Cristo, después de haber resucitado, se mostró a María Magdalena, se presentó a las otras Marías, se presentó a sus discípulos que estaban encerrados, no estaba Tomás. Después se presentó a los discípulos, estaba Tomás. Dice, después se presenta, al mero último se presenta a Pablo,
Pero dice Pablo que hubo una ocasión donde Jesús se presentó a más de 500 personas, más de 500 hermanos una vez, en una ocasión, y les dijo, y muchos todavía viven, puedes ir a hablar con ellos. Otros ya duermen, en otras palabras, ya otros habían pasado a la eternidad. Pero dice, pero muchos aún viven. Right? En otras palabras, go ask them if you don't. 500 hermanos. Nixon y sus 3 consejeros no pudieron mantener la boca cerrada. 500 hermanos diciendo, nosotros vimos a Cristo Jesús resucitado, resurrected. ¿Cuántos vinieron viernes en la noche? ¿Cuántos vinieron? Ok. Yo les voy a decir que yo pensé, si llegan 150 ya la hicimos. Que llegaron 150 hermanos, pues ya, that was a good service. Para un viernes en la noche es un buen servicio. Hombre, da lleno, había gente en el balcón, había gente acá. Mucha más, hermano, muchas gracias a cada uno de ustedes que vinieron a apoyar en ese servicio. Pero para los que vinieron, ustedes vieron el pueblo, el gentío que estuvo, los que vinieron. Les voy a decir algo. En total, no llegamos a 500 personas. Eran como 430 o algo así, right, que vinieron. A mí había mucha gente. Pero no llegamos a 500 personas. Right? Pablo nos está diciendo que hubo una ocasión cuando Cristo Jesús se presentó a más de 500 hermanos a la vez. Y dice, muchos viven. ¿Qué es mejor que el testimonio de un testigo ocular? El testimonio de muchos testigos oculares. Testimonio de 12 testigos oculares en ese cuarto. El testimonio de más de 500 testigos oculares en ese cuarto, en esa ocasión. Una cosa es decir, uno está loco. Dos o tres es una conspiración. Pero cuando hablamos de más de 500, hard to argue with, difícil alegar con el testimonio de 500 personas. Y repito, la mayoría de los testigos oculares fueron encarcelados por mucho tiempo. Fueron golpeados porque predicaban que Cristo vive. Right? Y no paraban de predicar que Cristo vivía. Y otros aún los mataron. A Esteban lo apiedraron. A Pedro después lo crucificaron como habían crucificado a Jesús. Y en la historia se dice que Pedro dijo, yo no soy digno que me maten como a mi Señor. Y lo crucificaron boca abajo. No fue una conspiración. No dijeron, hey, ¿sabes qué? Los discípulos, vamos a inventar esta historia, vamos a decir que Cristo vive y nos van a matar, pero después los mexicanos van a nombrar sus hijos Pedro y Pablo y Juan. They didn't say that. No fue una conspiración. Estuvieron dispuestos a morir por lo que ellos habían visto. No lo que habían oído, pero por lo que habían visto. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Jesus lives, Jesus lives, Jesus lives. Mi evangelio favorito es el evangelio de Lucas y quiero leerles algo que escribió Lucas en el primer capítulo. Lucas era un doctor. Te voy a decir si tu doctor es un buen doctor o no es un buen doctor. Si tu doctor te hace muchas preguntas, es un buen doctor. Yo no tengo un buen doctor, pero tengo un doctor rápido y por eso voy con él. Right? Luego me atiende. No me hace nada de preguntas. Ok. A veces ni le entiendo. I'm like, what? Like, tratando de escribir en mi celular lo que me está diciendo. Tómate esta pastilla y si necesitas algo me hablas a la semana. I'm like, ok. Pero un buen doctor te hace preguntas. Yo les he platicado que unos años atrás tenía yo un tos por meses. Y un día, meses, vino una hermana, me dijo, pastor, tú has tenido ese tos por meses, debes de ir con el doctor. Yo me tomaba pastillas de tos, medicina de tos, medicina de alergias, y a mi tos y estoy predicando. Entonces pues fui con el doctor, le digo al doctor, era otro doctor, no el que tengo ahora, y le digo al doctor, tengo este tos, ya lo tengo por meses.
Y me dice, ¿cuándo toses más? Me hace una pregunta, when do you cough more? No sé, todo lo que sé es que he estado tosiendo por meses. Digo, pero ¿cuándo toses más? ¿En la mañana, en mediodía o en la noche? Pues creo que en la noche. Y me dice, ¿cuándo toses más? ¿Cuando estás parado o cuando estás acostado? I'm like, I don't know. No, a mí no lo estoy escribiendo, no estoy contando. Y me dice, ponte a pensar, think. Y yo le digo, pues creo que cuando me duermo. Tienes acid reflux. Ve allá y tómate un medicamento para la acidez. Y mira, en días se paró el tos. Pues era buen doctor, right? No sé por qué no seguí con él, pero anyways, he's a good doctor. Un buen doctor es un investigador. Right? Lucas era un doctor. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, Lucas está escribiendo a alguien que se opina que le pagó a él para ir y investigar. Y pues, como decimos en Texas, ¿qué onda con Jesús? Right? ¿Qué onda con Jesús? Let us know, ¿qué fue lo que pasó? Y Lucas dice estas palabras en Lucas 1, versículo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ¿qué? Ciertísimas. Entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo oyeron con sus oídos. No es lo que dice. Dice que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué dice Lucas? Dice Lucas, fui con los testigos oculares. En otras palabras, cuando Lucas escribe el Evangelio, fue unos pocos años después de la resurrección de Jesús, porque él alcanzó a hablar con los que habían estado allí desde el principio. Para decirle a Teófilo y decirnos a nosotros, esto es verdad, esto es cierto. Right? Esto es verdad, esto es cierto. Right? El Evangelio de San Juan, Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Era el más cercano a Jesús. Y cuando Juan ya termina su evangelio, en San Juan capítulo 20, versículo 31, dice Juan, por estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Dice Juan, yo era un testigo ocular, yo estuve allí y yo les escribo todas estas cosas como un testigo ocular para que pudieras creer y creyendo pudieras tener vida en el nombre de Jesús. ¿Por qué creemos en la resurrección de Jesús? Por el testimonio de las mujeres. Porque sabemos que no fue una leyenda. ¿Por qué creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Por la transformación de los discípulos y por el testimonio de testigos oculares. Y para terminar, ¿por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús? Porque la tumba sigue siendo vacía. La tumba sigue siendo vacía. Donde sepultaron a Jesús era la tumba de un hombre rico. Conocían la gente, era una tumba conocida. Los judíos sabían dónde habían sepultado a Jesús, por eso mandaron a poner soldados allí a guardar la tumba. Y los romanos pusieron el sello de que esta tumba no se puede abrir. Pero cuando llegó María Magdalena, encontró la tumba vacía. Después llegaron dos de los apóstoles de Jesús y uno metió la cabeza y no vio nada. El otro se metió y miró y no encontró nada. La tumba estaba vacía. Nadie niega, nadie en la Biblia y nadie en secular niega que la tumba estaba vacía. Nadie en la Biblia o en el secular dijeron, no, la tumba no está vacía, ahí está la tumba, vayan a ver. Nobody said that. Es más, los judíos inventaron una historia y dijeron, es que los soldados se quedaron dormidos. Y los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. 22 años atrás, en el año 2000, yo alcancé a ir a Israel. Fuimos a Jerusalén. Fuimos a lo que se cree que es la tumba donde habían sepultado a Jesús.
Y yo me metí. Y vi a la izquierda. Y vi a la derecha. Y vi para arriba. Y vi para abajo. Y estoy aquí parado este día para decirles, la tumba sigue vacía. It's still empty. It's still empty. Lo que nosotros creemos, lo que predicamos y lo que creemos, no es un cuento de niños, no es un cuento de Disney, no es un cuento de Hollywood. Hay evidencias, hay pruebas que Cristo resucitó. No hay una prueba, no hay dos pruebas, right? No hay 3, no hay 4, no hay 5. Yo nomás escogí 5 por tiempo. Hay muchas pruebas, right, de que Cristo vive y sigue transformando vidas. He continues to transform lives. Los voy a invitar a cerrar sus Biblias y inclinar sus rostros. Y empieza a darle gracias a Dios que viniste hoy esta mañana. Dile gracias, Dios Padre, que vine a la iglesia. Gracias, Dios Padre, que llegué a la casa de oración. Father, thank you that we came to church today. Si tu familia está aquí presente, dile gracias que tu familia está aquí. Es una bendición tener tu familia aquí. Dile gracias, Señor, que mi familia está aquí conmigo. Gracias que mi esposa, mis niñas, mi mamá está aquí, Ronnie, mi sobrina está aquí sirviendo. Thank you, Lord. Gracias por mi familia. Dile gracias a Dios que Él está aquí. Dile gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que estás aquí con nosotros. Hoy se te dieron 5 pruebas, 6 pruebas de por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús. Tú no estás perdiendo tu tiempo aquí. Estás tratando con las cosas de la eternidad. Tú no estás aquí simplemente para salir de aquí sintiéndote bien. Estamos tratando con la verdad. Y la verdad es que Cristo murió por tus pecados y al tercer día, después de haber sido sepultado, Dios lo resucitó. Y hay pruebas, evidence de que esto es una verdad. Y Jesús dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No importa qué tanto tiempo tú tienes en la iglesia. No importa si tus papás o tus abuelos, tus bisabuelos eran cristianos. Lo que importa en este momento es tu propia fe en el Cristo resucitado. Won't you believe? Créelo, acéptalo, créelo, y creyendo tendrás vida eterna. Vamos todos a confesar nuestra fe juntos. Repiten conmigo en oración. Di: Dios Padre, gracias por tu palabra. Hoy yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor, el Rey, el amo del universo, de este mundo y de mi vida. Y creo con todo mi corazón que Él entregó su vida, fue arrestado, azotado, crucificado y sepultado, pero 3 días después tú lo resucitaste. Y porque creo y confieso esto, tú me prometes la salvación. Y con la salvación hay promesas para mí y toda mi casa. Yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, amen, amen, amen.